Les decía entonces que esta es la primera videoconferencia para ventas en el sector agropecuario que damos este año, con casi el doble de inscriptos que el año pasado, de 5 países hasta el momento, que tenemos, perdón, de 7 países, incluidos Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, España, México y Costa Rica. Es un placer tenerlos aquí. Cualquier problema que tuvieran de audio o de visibilidad, levantan la manito o hacen alguna consulta y enseguida los asistimos. Vamos a terminar para las 4 de la tarde esta presentación. Espero que la disfruten y de alguna manera que estén aquí de 7 países, cerca de 100 personas, indican que este sector puede tranquilamente aprovechar estas tecnologías. Y bueno, y es un placer tenerlos y tenerlas acá reunidas. Bueno, vamos a empezar con la conferencia formalmente. Primero que nada voy a presentarme. Como, bueno, ya lo habrán visto, mi nombre es Juan Carlos Pasano, soy médico veterinario y luego hice un máster en Marketing y Management en la UCA, justamente porque cuando me recibí en el año 89, entré en la empresa Cargill en un puesto técnico comercial, como funciones que muchos de ustedes seguramente llevan a cabo. Y noté que a pesar de que había tenido un muy buen entrenamiento en Cargill de prácticamente 6 meses, sentía que mi trabajo de manejar unos 40 distribuidores y clientes finales, tanto en la parte técnica, en nutrición animal, como comercial, no tenía una preparación suficiente. Quise leer algún libro sobre el tema, quise hacer algún curso específico sobre el tema, o sea, relacionado con el sector agropecuario proveedor, y vi que no había nada. Entonces, cuando decidí irme de la empresa Cargill para armar, digamos, crear mi propio camino y mi propia empresa, armé una empresa, una consultora donde hacíamos congresos y publicaciones para el agro, y también armé un segundo proyecto denominado Foro Argentino de Marketing Agropecuario, que después, en la medida que se fueron incrementando clientes de toda Latinoamérica, le cambiamos el nombre por Foro Latinoamericano, pero que justamente lo que buscamos era eso, era de alguna forma estudiar el tema, ver qué hacían otros mercados más avanzados en lo que era marketing, en lo que era comercialización, y ver cómo podíamos ir utilizando ese know-how, adaptándolo al sector proveedor agropecuario. Estuvimos 2 años haciendo ese trabajo, entre años 94 y 95, y después de ese periodo, donde muchos profesionales muy reconocidos de otros sectores nos dieron talleres y presentaciones, bueno, fuimos armando nuestra propia historia. Así fue que escribí los 3 libros que hay escritos sobre el tema, hasta donde sé soy el único autor de libros sobre este tema, y empezamos a elaborar distintos cursos, y para no ser demasiado extenso con la presentación, al día de hoy ya hemos dado cursos o hemos hecho capacitaciones o cuestiones relacionadas con comunicación y publicidad en más de 350 empresas de 11 países. Actualmente tenemos unas 200 personas de varios países haciendo cursos presenciales o cursos online, algunos en formato in-company, tanto online como presencial, y otros de manera individual, de nuevo, tanto en nuestros cursos presenciales en distintas ciudades de Latinoamérica, pero principalmente por este formato online que realmente funciona muy bien y es muy económico porque evita traslados y además uno selecciona sus tiempos de capacitación. Esta posibilidad, esta herramienta que es el e-learning está creciendo en todo el mundo, ya digamos en las universidades americanas, europeas, prácticamente la gran mayoría de la educación se hace a través de e-learning, y en Latinoamérica, por suerte, está también introduciéndose muy fuerte. Bueno, para terminar con la presentación, les cuento que este año estamos iniciando no la 9ª, sino la 10ª edición de un programa de formación cuatrimestral, que también se da en formato presencial y en formato online. En este momento hay unas 15 personas haciendo el curso online de distintos países del mundo,
donde por un extremo tomamos un ingeniero, un veterinario, un colega de una carrera productivista, como la mayoría han hecho ustedes, y por la otra punta sacamos un especialista en negocios agropecuarios, en todo lo que tiene que ver con conocer el cliente, negociar con él, llevar a cabo una relación de largo plazo, conocer sus necesidades, saber cómo expresarse, cómo dirigirse, cómo cobrarle, cómo calcular intereses, bueno, todas las cuestiones que hacen al negocio agropecuario y que no nos han enseñado nada de eso en las universidades, ¿sí? Bueno, hecha esta presentación, bueno, esta es la tapa del libro, vamos a ver algunos clientes que hemos tenido en estos años, para darles algún comentario sobre algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, por allí ven a La Tijereta. La Tijereta es una firma a la que le hicimos toda la cuestión de entrenamiento de su equipo comercial y aumentó 40 veces su facturación en 3 años. Parece de locos, pero bueno, ese fue el aumento de su facturación. De hecho, el que era director de La Tijereta en ese momento ahora tiene su propio semillero, que es Alianza, y estamos trabajando en el entrenamiento de del equipo actual de esa empresa. SPS fue otro caso también paradigmático, que creció muchísimo su facturación. Podríamos seguir un largo rato contando casos y casos, ¿sí? Como verán, hay clientes de distintos sectores. Todos estos clientes, la gran mayoría son de Argentina. Trabajo mucho con distribuidores también. Hay distribuidores que han aumentado sus ventas un 100% de un año para el otro. Sancor es un caso también interesante. Estaba tercero en la Argentina en seguros. A los 2 años de la capacitación estaba primero. Bueno, y clientes de todo el resto de Latinoamérica. En el caso de Agroterra de Bolivia, por ejemplo, en los 4 años posteriores a todo el proceso de capacitación, aumentaron todos los años un 100% su venta. Bueno, vamos formalmente a lo que son las que yo creo, después de 20 años de hacer capacitaciones para proveedores de este sector, en lo que es las 10 claves, ¿sí?, para mejorar las ventas en el sector. Vamos a la primera de ellas, ¿sí?, que es autoconvencerse para convencer. Lo primero que nosotros tendríamos que entender es que nosotros no vendemos. Y es raro que un curso de ventas empiece aseverando que nosotros no vendemos, ¿sí? Quiero ser claro con esto. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, es aportar soluciones a los productores, que los productores nos vean como reales posibles solucionadores de ese problema y que entonces nos compren. Les voy a explicar la diferencia entre vender y que nos compren. ¿Quién vende? Bueno, vende una persona que está sentada en un escritorio, en un mall o en un shopping intentando vender tumbas en cementerios privados o tiempos compartidos de turismo. O sea, cosas que nosotros a priori no necesitamos. Entonces, ese vendedor, con técnicas bastante invasivas de venta y de convencimiento, nos convence de hacer algo que hasta 10 minutos antes no pensábamos hacer. Ese es un excelente vendedor, pero por suerte nuestro negocio no es eso. Nuestro negocio en general es vender insumos agropecuarios o servicios que el productor necesita. Lo que podría llegar a ocurrir en el caso de la semilla, en el caso del agroquímico, en el caso de un repuesto para un tractor, está clarísimo que el productor sabe perfectamente que necesita sí o sí ese insumo o ese repuesto para poder trabajar. Pero hay otros insumos, no sé, pongámosle un fertilizante foliar, o un servicio de georreferenciación, o un control de plagas o de malezas a través de un dron, que probablemente no lo necesite o lo desconozca o desconozca los beneficios de ese servicio y entonces por ahora no sienta necesitarlo. Entonces de entrada vamos a dividir a los prospectos o a los clientes en 3 grupos. Los clientes que tienen un problema y están dispuestos a escuchar soluciones para ese problema. Obviamente ese es un cliente muy interesante para que capturemos. El segundo grupo, que es el de clientes que no saben que tienen un problema o un faltante, pero que si nosotros se lo hacemos ver, lo aceptan y están dispuestos a conversar sobre el tema. Y el tercer grupo, el de los escépticos o el de los que se hacen los distraídos, que saben que tienen un problema,
pero lo tratan de esconder o lo niegan. Obviamente este tercer grupo es el menos interesante y es el que de alguna forma primero tenemos que descartar. Entonces, si nosotros tenemos algo, un insumo, un servicio que el cliente necesita, una semilla, un agroquímico, un repuesto para el tractor, nosotros no vendemos. Nosotros tenemos la solución a un problema. Lo que tenemos que hacerle ver al productor es que nuestra solución es mejor solución que la solución de la competencia. Y por ahí pasa la cosa. Con cómo nos ve desde su cerebro el productor a nosotros. Todas, el 100% de las decisiones que toma un productor salen de su cerebro, incluyendo aquellas decisiones que pasan por el bolsillo. Pueden pasar por un tema económico, pero la definición se hace en el cerebro. El cerebro maneja un montón de datos como una computadora y finalmente, igual que una computadora, dice sí o dice no. O sea, el famoso sistema binario. Nosotros lo que tenemos que hacer es alimentar ese sistema para que haya más sí que no. Quizás el precio sea no, pero en la suma de sí y la suma de no, tenemos que lograr que la respuesta sea sí. En esto se basa la cuestión. Por eso es clave acá todo lo que tiene que ver con el neuromarketing o la psicología de ventas. Pero no la psicología de ventas clásica que enseñan los instructores de ventas de cualquier producto masivo. Porque la mayoría, el cerebro del productor es un ser humano que funciona parecido al del ser humano que compra algo masivo, pero distinto porque toma otras cosas en cuenta. Por lo cual los consejos de los cursos clásicos de ventas en general o no sirven o directamente son contraproducentes. El productor espera de un profesional o de un proveedor profesionalizado, como lo quieran ver, que haya un trato como del médico a un paciente. Y eso muchas veces nosotros no lo hacemos. Hablamos con demasiada humildad, hablamos con inseguridad, hablamos mirando el piso, hablamos dudando. Y todas esas cosas son producto de que en general todos los que estamos acá en este chat, en esta videoconferencia, y somos profesionales de alguna carrera agropecuaria, nos acostumbramos a un sistema bastante militar, donde lo que teníamos que hacer era aprender de memoria un libro o un apunte, recitarlo, y si lo recitábamos bien, nos aprobaban y si no, no. Por lo cual no nos pidieron que, no nos piden que razonemos, sino simplemente que memoricemos y hagamos o digamos lo que otro nos dice. Eso obviamente nos genera muchas inseguridades que después de la facultad se transmiten al campo del trabajo de asesor. ¿Alguno me confirma que se escucha bien el audio y que se ve bien la pantalla, por favor, a través del chat? Perfecto, bárbaro. Me alegro. Bueno, sigamos entonces. Entonces, en lo que nos tenemos que entrenar como si fuéramos actores es en nuestra capacidad de convencer, o mejor dicho, porque convencer suena a comprame, 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 y esa no es para nada la idea. Convencer en realidad es ir generando en el cerebro del otro argumentos para que se autoconvenza. Ya vamos a ir viendo dentro de un rato y rápidamente, porque esta es una videoconferencia de 1 hora y media o 2, y en realidad el curso completo son 8 horas de videoconferencia, pero por lo menos para que tengan un punteo, ¿sí? Pero es importante que entrenen la capacidad de ser convincentes al hablar, al escuchar, al preguntar, al expresarse o al mostrar las herramientas que se necesitan para hacer bien este trabajo. Pero en definitiva la cuestión es esta. El productor, los pagos más importantes, los cheques más grandes que saca durante el año, no son para la educación de sus hijos, no son para salud, son para la compra de insumos para el campo, o de tractores o de maquinaria. Por lo cual, probablemente, salvo que haya alguna persona en la familia con una enfermedad importante, probablemente, descartando esa desagradable opción, el problema más importante que tenga un productor en el año sea hacerse de esos insumos por un lado, por la cifra que eso significa,
y por el otro por la expectativa que eso lleva, porque con esos insumos va a producir y si la producción sale bien, va a completar un buen año económico, productivo y económico, pero si sale mal, puede llegar inclusive a quebrar y a tener que alquilar o vender el campo. Entonces, yendo un poquito a eso de si nosotros no vendemos, que les decía hoy, les hago una primera pregunta, ¿no? Que obviamente contestarán todos al unísono que sí. ¿Queremos vender? Sí, obviamente que queremos vender. Pero ¿no será mucho más interesante que nos compren? O sea, una gaseosa de segunda línea, Manaos en la Argentina, tiene que vender. Pero a Coca-Cola le compran. ¿Se entiende la diferencia? Decal tiene el 53, 52, 55% del mercado de maíz en la Argentina, por darles un ejemplo. Decal no tiene que vender. A Decal le vienen a comprar. A iPhone le vienen a comprar. Los libros de Harry Potter los vienen a comprar. ¿Por qué? Bueno, porque además de un buen producto, pero hay otros buenos productos, hay otros buenos libros, hay otros buenos híbridos, hay otros buenos celulares, hay algo que además de tener detrás una técnica de ventas, hay algo que tiene un fuerte impacto en la psicología del consumidor que se enamora de ese producto, se enamora de esa marca. Ese trabajo se puede hacer a nivel masivo, pero también se puede hacer a nivel agropecuario. Por eso hay fanáticos de Decal que se llaman decaleros, por eso hay fanáticos de John Deere, por eso hay fanáticos de New Holland. Pero fíjense que hay fanáticos de algunas pocas cosas agropecuarias y de las otras, de muchas otras no. Eso es porque no se ha hecho un buen trabajo de marketing apoyado en la psicología del consumidor y en el neuromarketing, y en trabajar para seducirlo y fidelizarlo de manera tal que no solo nos compren, o sea, no solo nos vengan a comprar, sino que además nos compren y nos vuelvan a comprar siempre, o por lo menos casi siempre. Fíjense qué bueno sería eso, que casi siempre nos vengan a comprar. Además, el productor todos los años necesita probablemente lo que nosotros vendemos, por lo cual sería un círculo virtuoso. El productor tiene el problema más grande del año resuelto con nosotros y nosotros tenemos el funcionamiento de nuestro negocio y la facturación también resuelta. De hecho, eso que parece una utopía es algo que Decal lo tiene resuelto, por ejemplo. Lo que tiene que hacer es trabajar con algún detalle, otro detalle, y lo sé porque he entrenado a casi todos los distribuidores de Decal en la Argentina y en Uruguay, y realmente cuando lanzan la lista de precios o lanzan el portafolio de nuevos híbridos de cada año, empiezan a tomar los pedidos y realmente, digamos, se va llenando, las hojas de pedidos se van llenando desde el canal de distribución sin tener que hacer prácticamente ningún esfuerzo comercial. Y traten de recordar publicidades de Decal en los principales medios de comunicación. Son muy pocas las que hay para una empresa que tiene más del 50% del mercado. Y no necesita hacer publicidad porque le vienen a comprar. Lo sé también porque durante 2 años dirigí la cuenta de Decal desde una agencia de publicidad que tenía la empresa y realmente la cantidad de comerciales y de publicidades que hacíamos para Decal eran muy pocas. Y la razón era esa, que le venían a comprar y le siguen viniendo a comprar. Bueno, la segunda clave, la primera entonces es autoconvencernos de lo importante que somos como proveedores, lo importante que somos como técnicos. Hoy hablé medio rápido de esta cuestión de que nos vean como un médico, realmente. Es decir, imagínense una madre que va con su hijo al pediatra. No anda discutiendo con el pediatra lo que está bien o lo que está mal, el medicamento que le tiene que dar a su hijo no. Va, le da el medicamento y listo, le guste o no. Acá nosotros, como profesionales, estamos frente a un productor y al ratito parece que el productor nos estuviera dando cátedra a nosotros. O él nos termina explicando cómo funciona nuestro producto. Y tenemos tan poca autoestima, tan poca capacidad de convencer, que él nos termina convenciendo a nosotros de que el producto funciona mal. Me gustaría después tener alguna opinión de ustedes o alguna experiencia al respecto, y si están en desacuerdo, que también lo expresen, por favor. Vamos entonces a la segunda clave, que es el factor confianza. El principal insumo que manejamos los proveedores, los profesionales, es la confianza que el productor pueda o no tenernos. Nosotros no vendemos semillas, no vendemos agroquímicos, vendemos o deberíamos intentar vender confianza. La confianza es como hacer un túnel. Una vez que hiciste el túnel, pasamos todo lo que queremos pasar por ese túnel. ¿Sí? Pregúntale al Chapo Guzmán.
nuestros compañeros de chat de videoconferencia mexicanos. Haces un túnel y está todo resuelto, ¿sí? Bueno, ese túnel en este caso es la confianza entre el cerebro del productor y nosotros. Tenemos que ir creando entre nosotros una zona de confianza. ¿Por qué tenemos que ir creando esta zona de confianza con el cliente? Porque el cliente a lo largo de los años, el productor, se fue acostumbrando a tenerle temor al proveedor o al vendedor de insumos. Porque le prometió cosas que no se cumplieron, porque por su desesperación por vender le da características o promete cuestiones del producto que después no son reales, porque después te termina transformando todo en una cuestión de costos. Entonces el productor dice, ¿por qué me pediste $30 de entrada si me lo terminaste vendiendo a 20? Por todo un montón de cuestiones, por toda una serie de cuestiones, los productores fueron acumulando temores con los proveedores. Y a eso agréguenle el factor de que son muy costosos los insumos y entonces genera temor la cuestión de adquirirlos, de comprarlos. Entonces nosotros tendríamos que partir de la base conceptual de que cuando estamos frente a un productor no estamos en el punto cero de confianza, sobre todo si el productor no nos conoce, sino que estamos en -20 y que lo que tenemos que hacer es matar todas esas desconfianzas y todo lo contrario, ir creando confianzas propias, ¿sí? Estoy borrando, perdón, todos los comentarios que hicieron de que se escuchaba bien, porque si no se me marcan en la pantalla y creo que son preguntas nuevas, pero no. Elso está haciendo una consulta. ¿Hay alguna consulta puntual que quieras hacer o es por un tema de comentar que escuchabas bien, Elso Bosco? Te doy audio, Elso, por si querías comentar algo. Solo que se escuchaba bien. Ok, gracias, perfecto. Bueno, entonces tratemos de asumir que el proveedor tiene poca confianza en nosotros, no para sentirnos mal, sino para trabajar en este sentido. Y en este curso yo quiero hacer una aclaración que no hice al principio y bueno, nunca es tarde. Supongo que la gran mayoría de ustedes ya está en ventas, ya está en provisión de insumos o servicios profesionales hace un tiempo o hace muchos años. Esta conferencia no busca enseñarles, busca como entrenarlos o reentrenarlos, como una clínica de tenis. Es decir, yo no pretendo enseñarles a agarrar la raqueta, a tomar la raqueta. Yo más bien lo que busco es analizar los golpes que dan. Cómo andan con el drive, si se puede mejorar un poco, cómo andan con el revés, si se puede mejorar, si convendrá que se vaya más a la red o jueguen más desde el fondo. Es decir, esa es la idea. Entonces estas cuestiones vayan viéndolas como factores de mejora, por ejemplo, el tema confianza, el tema convencer, porque si aumentan algunos puntos porcentuales, su capacidad para resultar confiables, su capacidad para resultar convincentes, su capacidad para cerrar ventas, su capacidad para transmitir argumentos, y van mejorando esas cosas un poco, al final de la suma de mejoras, bueno, ahí terminan vendiendo un 30% más, un 40% más, un 100% más. Por eso estos cursos o este curso da resultados, ¿sí? Traten de verlo así, traten de a medida que me van escuchando ir analizando cómo lo hacen ustedes y qué podían mejorar, más que qué podría aprender. La idea no es enseñarles, sino mejorarles los golpes, ¿sí? Mariano Zanetti dice si puede ver la conferencia, esa que solamente la está escuchando. Sí, sí, la conferencia la tenés que tener a la vista en tu pantalla, todos la están viendo. Bueno, ¿cómo se trabaja esta zona de confianza o qué es la zona de confianza? ¿Sí? La zona de confianza es una especie de zona de comodidad donde el productor siente algo distinto en su cabeza, en su cuerpo, para que lo entiendan fácil. Supongamos que están en su casa, suena el timbre, miran por la mirilla de la puerta. La persona que está del otro lado de la puerta es de noche, son las 11 de la noche de una noche de lluvia.
La persona que aparece del otro lado de la mirilla es una persona conocida, es decir, una persona de confianza, un hijo, tu esposa, tu esposo, un vecino, un amigo. Bueno, ahí el cuerpo siente como una tranquilidad y vos abrís la puerta de tu casa. Lo contrario si aparece alguien que no conoces. Y si esa persona que no conoces además tiene una vestimenta media extraña o un mal aspecto, la desconfianza aumenta, no vas a abrir la puerta, es posible que hasta le grites que se vaya o que marques el 911. Tu cerebro procesa la información desde un extremo de otro, de máxima confianza, donde abrís la puerta y lo abrazás, hasta de máxima desconfianza, donde le pegás un grito y llamás a la policía. El input, el llamador es el mismo. Sonó el timbre y miraste por la mirilla. Bueno, eso es lo que siente una persona, tanto para abrir la puerta de una casa como para abrir la chequera y emitir un cheque. El cerebro funciona de la misma manera. Entonces, para que la persona decida escucharnos, prestarnos atención, escuchar nuestros argumentos, abrirse y contar sus problemas, escuchar nuestras soluciones, darnos el ok y emitirnos el pago, tenemos que haber hecho algunas cosas para que primero entre en la zona de confianza. Si no, eso no va a ocurrir. A veces, muy pocas ocurre porque cambiamos confianza por insistencia. Le insistimos, le insistimos, le insistimos, le insistimos hasta que lo convencemos, pero lo convencemos a los empujones. Lo convencemos de una manera que no es buena. Es la diferencia entre seducir a una persona y violentarla. Entonces, probablemente esa vez logremos nuestro objetivo a base de insistencia, a base de ser molestos. Vamos a hacer esa venta, pero después la puerta se va a cerrar para siempre y no le vamos a poder vender a esa persona. Y esa persona no está pasando por un shopping y la vamos a ver una vez en nuestra vida. Ese no es nuestro negocio. Eso es lo que enseñan los libros de venta clásicos. Nuestro negocio es que esa persona compre convencida y nos vuelva a comprar todos los años, todas las campañas. Esa es la gran diferencia. La zona de confianza se crea básicamente sobre tres cuestiones. Ver qué le puede prometer la marca o las marcas que nosotros representamos y qué le podemos prometer nosotros. Y luego ver cuáles de esas promesas son más interesantes, más convincentes para cada persona que tenemos adelante. Todas las personas son distintas. Y por último tenemos que trabajar sobre cómo asegurarnos que esas promesas que hacemos se cumplan siempre, como hace McDonald's con la cajita feliz, donde siempre viene una hamburguesa del mismo tamaño, con el mismo sabor, el mismo grado de cocción, más o menos en el mismo tiempo, en la misma caja, con un juguete adentro y a un precio que nunca varía demasiado. Esas son las promesas que McDonald's entrega en una cajita feliz. Nosotros tenemos que entregar promesas o prometer cosas que podamos cumplir. Todo esto que estoy contando, obviamente, de nuevo, lo estoy contando en 1 hora y media, un curso completo tiene 9 unidades en el campus virtual y 8 horas de videoconferencia, donde todo esto se ve con el mayor de los detalles. Esto es solamente una videoconferencia gratuita donde vamos por lo menos tocando los temas por encima. La tercera clave, ampliar la base de clientes potenciales, ¿sí? Piensen en qué porcentaje o en qué market share de clientela pueden tener ustedes. 5%, 7%, 10%, 15% como mucho. Salvo que haya alguien de Decal acá presente, nadie va a tener más de como mucho el 20% del mercado como cliente. Eso es lo mismo que decir que el 80% del mercado no lo tienen como cliente, el 80, el 85%. Por lo cual hay mucha más clientela afuera de su negocio o afuera de su marca que adentro de su clientela, ¿sí? Por lo cual, hacerse tiempo para conseguir nuevos clientes es clave. Sin embargo, hagan un autoanálisis y pregúntense a sí mismos cuánto tiempo del mes utilizan para captar nuevos clientes, ¿sí? Es muy probable que se encuentren con algo así, que el mercado real que tienen, que está acá en verde, sea mucho menor que el mercado potencial. Y que al contrario, en el tiempo le dediquen muy poco tiempo al mercado potencial y mucho tiempo a la clientela que ya tienen. Esto está mal, aunque lo hagan casi todos, esto está mal. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, porque nuestro cerebro también busca su zona de confort.
Y obviamente con la clientela que ya tenemos, que ya nos conoce, que ya somos medio amigos, que sabemos que paga, etcétera, etcétera, nos sentimos más cómodos. Por lo cual, generamos una rutina en la cual el mayor tiempo lo pasamos conversando, charlando, visitando a la clientela real. Y después nos autoconvencemos que no tenemos tiempo para la clientela potencial o para los prospectos. Señores, señoras, reorganicen su tiempo. Por ejemplo, digan, los martes los dedico íntegramente al mercado potencial. Empiecen así. O los jueves, algún día a la semana, salvo que algún cliente lo llame, se dedican exclusivamente a la clientela potencial. Van a ver o van a descubrir que si reorganizan, si resetean su cerebro, se hacen de tiempo para conseguir nuevos clientes, que además es la clave de cualquier empresa sustentable, una buena afluencia de nuevos clientes. Ahora, eso de hacer las llamadas en frío o las visitas en frío a gente que no conocemos es una cuestión incómoda y que el cerebro en principio busca rechazar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer más bien es facilitar, digamos, hacer menos ingrato el proceso de búsqueda de nuevos clientes. Acá tienen varias formas de buscar nuevos clientes. Lo primero que tienen que tener es una base de datos. Puede ser una base de datos muy simple en Excel o puede ser algo más complejo como un software de CRM y de seguimiento de datos. Nosotros, de hecho, tenemos desarrollado un muy buen software específico para proveedores agropecuarios. Entonces, en esa base de datos van a ir cargando información. Y una cuestión clave es la solicitud de referidos. Si manejan bien la solicitud de referidos, van a cambiar realmente la facturación de la empresa. Un referido es aquella persona de la que tenemos conocimiento porque siendo derivados por un cliente que ya tenemos. Es decir, nosotros tenemos al cliente Juan Pérez, con el que tenemos confianza y hasta cierto punto algún grado de amistad. Bueno, a Juan Pérez le decimos que nos dé los nombres o nos haga una presentación o un contacto con 3 o 4 o 5 parientes, amigos o vecinos de él. ¿Qué ganamos con eso? Dos cuestiones claves. Por un lado, volumen de prospectos, es decir, volumen de personas a las que podemos contactar. Por otro lado, la vamos a llamar de parte de un cliente nuestro. Hola, Jorge Rodríguez, lo llamo de parte de Juan Pérez, que es nuestro cliente, y que a su vez es su primo, o su hermano, o su vecino. Eso obviamente va a hacer que Jorge Rodríguez esté más abierto a escucharnos. La tercera cuestión es que a Juan Pérez, nuestro cliente, que es el referidor, le vamos a pedir algunos datos de cómo es Jorge Rodríguez. Cómo es como productor, cómo es como persona, qué preferencias tiene, qué hábitos, qué hobbies. Algunas preguntas que le podamos hacer así en un corto periodo de tiempo. Dependeremos de cómo son nuestros clientes y cómo nos llevamos con ellos, nos darán más o menos información, estarán más o menos dispuestos a darnos información sobre sus amigos, parientes o vecinos. Entonces, teniendo esa información de Jorge Rodríguez, todavía más simple nos va a ser abordarlo por primera vez. Porque sabremos, por ejemplo, que al tipo le gusta la pesca. Entonces le hablaremos de pesca. O sabremos que no le gusta que lo llamen a la mañana y que prefiere que lo llamen después de las 5 de la tarde. Entonces lo llamaremos a las 5 de la tarde. O sabremos que está empezando a sentirse medio viejo y le gusta que lo traten de tú y no de usted. Entonces lo trataremos de tú o de vos. Lo que fuera como para caerle bien de entrada en esa primera llamada que hacemos. Por eso es clave el tema de manejar el sistema de solicitud de referidos. Acá tienen una planillita, un informe de referidos, que funciona muy bien en las empresas que asesoro. Acá está el referidor, Juan López. Juan López es mi cliente. Y me cuenta que tiene un vecino que se llama Mario Müller. Y me da su teléfono y me da su mail. Me da un par de informaciones, por ejemplo, que tiene 250 hectáreas agrícolas y 100 cabezas de ganado. Y acá en características me dice distintas cuestiones. No sé, de qué club de fútbol es, o que acaba de enviudar, o que es mujeriego, o que le gusta pagar con mucho plazo, o que se acaba de comprar un pedazo de campo nuevo, o que acaba de heredar, o que acaba de tener que vender, o de que está mal económicamente, lo que fuera. Datos duros, como que está mal económicamente,
y datos blandos, que es de Racing, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Entonces, con esos datos vamos a llamar a Mario Müller de parte de Juan López, para que se entienda. Diría que en estos dos, base de datos y solicitudes referidos, se corta el bacalao, o sea, es lo más importante en la búsqueda y en la obtención concreta, porque esto está recontraprobado, de nuevos clientes. Otras cuestiones que pueden ayudar, bueno, rastrillaje. ¿A qué le llamo rastrillaje? A que cuando uno anda por el campo o para a cargar combustible en una estación de servicio o para almorzar o para en un hotel en sus viajes, observe qué otras camionetas hay, qué otras trucks, qué otros vehículos, vea si hay gente del sector, productores que no conoce, le pregunte al encargado de la estación de servicio o al encargado del hotel o al encargado del bar que le dé datos sobre esa persona que está comiendo en la mesa de al lado. Yo no digo que anden molestando a la gente cuando come, pero por lo menos que cuando termina de comer, si averiguaron que es un productor importante, se puedan acercar, saludarlo y dejarle una tarjeta. Los catastros, que esto de los catastros ahora ha evolucionado, hay georreferenciación, los catastros son los mapas rurales. Hago todas estas aclaraciones porque no se olviden que hay gente desde Argentina hasta España siguiendo esta presentación. Entonces, estos mapas rurales que hoy se consiguen también digitalizados, bueno, sirven para tener como una especie de tag, de juego tag, donde puedo poner en un plano aquellos que son mis clientes, aquellos que no lo son, pero sé quién es el dueño, aquellos en los que desconozco todos, etcétera, etcétera. Y de esa manera planificar cómo voy aumentando mi volumen de clientes, ¿sí? Asociaciones de productores de los que pueda sacar listados para llamarlos o para mandar los mails, procesos de divisiones o sucesiones, pools de siembra, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito para abordar este tema de la búsqueda de nuevos clientes? Bueno, básicamente 4 cuestiones que prácticamente las tengo seguros. La planilla que les acabo de mostrar, entrenar al recurso humano, por ejemplo, si uno de ustedes es gerente de ventas y tiene un equipo comercial por debajo, decirle, bueno, todos los meses me tenés que traer por lo menos 1 o 2 referidos por cada cliente que visites. No estoy pidiendo demasiado. Tiempo para dedicarle a hacer esa consulta y sondear al productor actual cliente, y el vehículo para desplazarme, que obviamente ya lo tengo, si no, no podría llevar adelante mi trabajo. Bueno, vamos a la cuarta clave y hacemos un corte para que hagan consultas y los que quieren se tomen un par de minutos. Esta cuestión es clave. Estamos hablando de relaciones de largo plazo. Estamos hablando de mutua confianza. Estamos hablando de que el productor necesita lo que nosotros vendemos, pero el productor tiene otras opciones de compra además de nosotros. Por lo cual, la clave es que en la medida en que conozcamos más al cliente y nos manejemos de la manera en que al cliente le resulte más confortable, más confiable y más convincente, vamos a aumentar nuestras posibilidades de venta frente a los distribuidores. Vamos a aumentar las posibilidades de que la compra que él está obligado a hacer de semilla, de agroquímico, de un producto veterinario o de un servicio profesional, decida hacerlo a través nuestro y no a través de un competidor. Y si hay un servicio profesional que hasta el momento no conoce, la confianza que tiene en nosotros va a permitir que nos escuche con atención y se interese por lo que nosotros le estamos ofreciendo. Pero para eso tenemos que ganarnos su confianza. Y para ganarnos su confianza primero tenemos que conocerlo. Es mucho más importante, contra lo que se cree habitualmente, que nosotros conozcamos a los prospectos y a los clientes, y no tanto que los clientes y los prospectos nos conozcan a nosotros. Porque en la medida en que los conozcamos, vamos a hacer, vamos a decir, vamos a actuar de la manera que a ellos mejor les viene. ¿Estamos? Bueno. Denme un segundo. No hay ninguna pregunta nueva. Entonces, es clave este tema de conocer a los clientes y a los prospectos. Para eso conviene hacer una primera cuestión, que es segmentarlos de a grupos menores. Algunos de ustedes tendrán como clientes a los distribuidores, otros tendrán como clientes a los productores finales, o sea, a los productores agropecuarios. Divídalos en segmentos, ¿sí? Segmentos como los que vemos del lado racional, del lado derecho,
el tipo de producción que hacen. Hacen maíz, hacen soja, hacen tomate, hacen avicultura, hacen horticultura. ¿En qué zona? ¿En Pampa Húmeda, en zona núcleo, en el Valle de Sinaloa? ¿Son propietarios? ¿Son arrendatarios? ¿Qué cantidad de hectáreas? Es decir, ¿qué tamaño de producción? ¿Qué capacidad de adopción de tecnología? Todas estas cuestiones permiten segmentarlos en grupos menores. Y también hay una segmentación emocional que es clave, la edad, el sexo. Hay gente de Paraguay escuchando esta conferencia. Ustedes saben que en Paraguay tienen menonitas, tienen alemanes, tienen japoneses, tienen brasileros, tienen brasiguayos. Es decir, tienen de todo. Tienen grandes cooperativistas, tienen indígenas que cultivan, pero que ya tienen, digamos, compran insumos, tienen de todo. Bueno. Entonces, todos estos criterios de segmentación permiten armar grupos más pequeños de productores para verlos y buscarles algunas características en común. En base a esas características en común voy a edificar mi discurso, voy a edificar lo que pregunte y lo que diga para que se sientan más cercanos a mí. Eso en la parte emocional y en la parte de características cualitativas. Y también es clave conocer las características cuantitativas, y esta es una segunda clave de por qué las empresas que asesoro mejoran mucho sus ventas y su facturación. Porque empiezan a preocuparse por conocer el valor cliente de sus clientes reales y de sus clientes potenciales. El valor cliente es todo aquello que un productor podría comprar en el año si hace las cosas bien, siempre y cuando nosotros se lo podamos proveer. Es decir, supongamos que alguno de ustedes solamente vende fertilizantes, ¿sí? En ese caso, el valor cliente de Juan Pérez, que tiene 80 hectáreas en Pergamino, es la cantidad de fertilizantes que Juan Pérez debería comprar según el criterio técnico del vendedor de fertilizantes. No es lo que Juan Pérez compra hoy. Juan Pérez quizás no fertiliza porque hace mal su planteo productivo. Pero yo, como especialista en fertilizantes y comercializador de fertilizantes, sé que Juan Pérez debería aplicar urea, fosfato de amónico o lo que fuera en los distintos lugares del campo, y tantos kilos por hectárea. La suma de esos kilos por hectárea anuales, multiplicado por los dólares de valor del kilo, de la tonelada o de la medida que tome, es el valor cliente anual de Juan Pérez. Espérenme un segundo que tengo una pregunta acá. A Gabriela Moreno se le entrecorta el audio. ¿Le pasa a alguien más? Les pido que en el chat pongan sí o no. Bueno, por lo visto, Gabriela, es un problema particular tuyo, pero el resto está ok con el audio. Bueno. Entonces, vuelvo a lo que es el valor cliente. El valor cliente es la cifra en dólares o en la moneda que definan que refleje la cantidad de producto que un productor debería utilizar en el año dentro de su establecimiento y que nosotros podamos proveerle. ¿Y qué no es el valor cliente? Bueno, no es lo que estamos facturándole actualmente. No es lo que él cree que debería comprar. No incluye aquello que nosotros no podamos proveerle. Así que espero que quede claro el concepto y si no, me hacen la pregunta correspondiente. Esta es una ficha de cliente y con esto hacemos un corte y abro el audio para preguntas. Fíjense, acá tienen los datos de la empresa. Acá tienen los datos del contacto principal, datos duros como la cédula, el teléfono celular, la dirección, el email, y después datos blandos, datos para hacerse amigo, fecha de nacimiento, qué deportes practica, qué hobbies tiene, cuál es su situación familiar, cuál es su perfil personal. Las empresas que asesoro no tienen ningún problema en completar esas fichas. Por el contrario, después me las mandan completas y empiezan comentarios hasta divertidos, entretenidos, por cuestiones que han descubierto de clientes que conocían hace un montón de años, cuando empiezan a hacer un poco de indagación sobre estas cuestiones.
Y ustedes dirán, bueno, no, a la gente no le gusta contar estas cosas. Señores, estamos en la generación o en el mundo de Facebook, donde la gente muestra mucho más de lo que uno quiere ver en algunos casos. Aprovechemos este momento histórico donde el chisme, donde el chusmerío está de moda, donde exhibirse está de moda. Este es el momento ideal para enterarse todo de sus clientes. Si no se los cuenta, búsquenlo en Facebook. Lo más probable es que esté arriba de una lancha, o con un pez en un anzuelo, o abrazando a dos mujeres, o algo por el estilo. Busquen en Facebook lo que no encuentren en el discurso del cliente. Bueno, más abajo aquí ven una ficha o cómo completar el valor cliente, ¿sí? Están los distintos cultivos, el número de hectáreas por cada cultivo, y acá se encuentran con, por ejemplo, semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etcétera, necesarios para cada cultivo. Acá ponen en dólares la cantidad de semillas que se necesitaría para sembrar X hectáreas de soja. Acá ponen los dólares de tratamiento para tantas hectáreas de soja, y así sucesivamente para cada punto. Esto le va a dar un total por cada cultivo, ¿sí? Y un total final de la suma de todos los cultivos o producciones ganaderas o producciones hortícolas o lo que fuera, porque obviamente esta planilla le ponen acá los cultivos o producciones ganaderas que hubiera en lugar de estos datos de soja, maíz o trigo, y acá por ahí, si es un planteo lechero, en vez de semillas, herbicidas, insecticidas, pondrán reproducción, sanidad, nutrición, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces acá van a tener el total de la suma, el valor total anual del valor cliente. Este otro punto es la facturación del año pasado que hayan tenido si es un cliente real que ya les compra. La relación entre el valor cliente, es decir, todo lo que ese cliente les debería comprar y lo que efectivamente le compra, es el potencial de crecimiento que tienen con ese cliente en particular. Entonces, un cliente que tiene un buen valor cliente y además un potencial alto de crecer en sus compras, bueno, es un cliente muy, muy interesante. Espero que me hayan entendido hasta acá. De todas maneras, ahora en 2 minutos hago un freno y hacemos preguntas. Y después le agrego 3 datos más. Fidelidad, liderazgo y referidor. Fidelidad se refiere, como su nombre lo indica, a qué tan fieles con nosotros. Fidelidad 5 sería aquel productor que cada vez que necesita hacerse de un insumo o cada vez que tiene una consulta sobre algún tema, al primero que se acerca es a nosotros, ¿sí? Y en el caso de lo contrario, donde solo nos viene a pedir una cotización, cuando muy cada tanto y se nota que es porque no lo consigue en su proveedor habitual, en ese caso es fidelidad 1. Liderazgo se refiere a cuán líder es en la zona, es decir, si la gente copia lo que él hace. Hay productores de punta o productores con mucha capacidad de liderazgo, entonces la gente lo sigue. Bueno, obviamente me sirve tener un productor que es un líder y un referente zonal. Y por último, me refiero a referidores en función de lo que hablábamos hoy. Una persona que está dispuesta a presentarnos amigos, parientes y vecinos, o hablarles por nosotros para hacernos la presentación comercial y de esa manera abrirnos puertas con otros posibles clientes. Entonces, en definitiva, yo tengo que hacer, ustedes tienen que hacer un ranking de los mejores clientes reales y de los mejores clientes potenciales. Para ese ranking utilizan esta tabla y toman en cuenta el valor cliente, es decir, cuál sería la venta anual total que podrían llegar a hacerle, la venta actual del año pasado, el potencial de crecimiento y estos 3 datos. Y en función de eso lo ponen como cliente número 1, 2, 3, 5, 10. Y lo mismo con los clientes potenciales. ¿Sí? Espero que haya quedado claro hasta acá. Voy a abrir el audio por si tienen consultas. Denme un segundo, por favor.
Bueno, la gran mayoría ya tiene la... Los escucho. ¿Quién tiene alguna duda o alguna consulta? ¿O algún comentario que quiera ir haciendo? Diga su nombre y haga la pregunta o el comentario, por favor. Hay casi 80 personas online. ¿Nadie tiene ninguna consulta? ¿Algún comentario? Hola, Juan. Hola, Juan. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Ramiro Juan, carretero de apellido. ¿Cómo está? Antes que nada agradecerte por la charla muy buena y muy útil. Agradezco compartirla. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Bien. No, mi pregunta es muy sencilla, porque estoy tomando nota porque es todo muy interesante y a veces hay partes que me pierdo. Quería saber si va a estar disponible la presentación como resumen. Sí, sí, esta presentación va a quedar subida online. Seguramente mañana ya esté online en YouTube en un enlace que puede pasar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, eso nada más. Juan, ¿se escucha? ¿Consulta? Juan, ¿se escucha? Perfectamente, ¿quién habla? Juan, te habla Esteban Soyas, te habla también, muchas gracias por el curso, esta posibilidad. Te quería consultar, seguramente dentro del mercado de potencial clientes nuevos, encuentran muchos clientes los cuales pueden estar afiliados ya por nosotros o haberse enojado por algún motivo, por alguna mala experiencia de ya haber operado con nosotros. ¿Cómo crees que se puede empezar a ganar nuevamente la confianza ante esos clientes o potenciales clientes que tuvieron algún tipo de problema con nosotros? Donde no hubo mala fe, sino capaz que, no sé, un producto funcionó mal o algo por el estilo. Bueno, vos, si mal no recuerdo, Esteban, estás en Cargill. Sí. Bueno, vos sabés, yo también he trabajado en Cargill. Las multinacionales son muy burocráticas, tienen muchos papeles, mucha gente dando vueltas, por lo cual las posibilidades de que el cliente se enoje con alguna de las tantas personas con las que se ve obligado a interactuar son bastante posibles, digamos, ¿eh? La posibilidad es alta. Yo te diría que lo que menos, digamos, lo que más resultado da es primero disculparse rápido. En la medida en que la disculpa tarde en llegar, el productor va aumentando el rencor. Por lo cual, lo primero que te diría es detecten rápido la falla y discúlpense rápidamente. Eso es lo primero que te diría. Porque el 50% de la cuestión pasa por ahí. Una rápida disculpa para que el productor se sienta rápidamente comprendido. Y después ir y ver si se puede resolver el problema. Es decir, a veces, no sé, hay una nota de débito por un pago atrasado. En realidad eso no es un problema, es algo que debería ser de uso común, pero que al productor le cae mal y que las multinacionales recurren con bastante facilidad y las empresas más chicas lo resuelven con un poquito de charla y se evita esa nota de débito, ¿sí? Entonces, habría que hacer lo posible por ver si se puede rectificar el error. Pero de nuevo, primero hay que ver si es un error o si correspondía realmente esa, por ejemplo, nota de débito. Así que te diría que son dos cosas básicamente. Disculparse lo antes posible y ver si se puede corregir el error. No hay mucho más invento que eso. Muchas veces uno dice la culpa es del productor o él tiene que entender tal o cual cosa. Bueno, él tiene que entender, estoy de acuerdo, pero ¿cuánto esfuerzo hicieron ustedes por explicarle cómo era la cuestión? También puede pasar que el productor sea un vivo, un piola, como decimos en la Argentina. Bueno, y ahí a él le conviene hacerse el enojado para que vos, digamos, agaches la cabeza y hagas lo posible por reconquistarlo. La pregunta es si vale la pena reconquistar clientes
problemáticos, ¿no? Porque hay un montón de clientes dando vueltas y por ahí tratar de concentrarse demasiado en reconquistar un cliente problemático o un cliente que es un vivo, un astuto, no tiene mucho sentido. No sé si más o menos te contesté rápidamente la pregunta. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? Así cumplimos con el horario de las 4 de la tarde, faltan 50 minutos. Vamos a la quinta clave, que es meternos en la mente del prospecto, ¿sí? Déjeme ver si hay alguna consulta por escrito. Deme un minuto. No, bueno, perfecto. Este punto es clave, es recontra clave, y va a ser importante que ustedes tengan realmente ganas de meterse en la mente del prospecto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de fondo que tenemos en el sector. Si estudiamos agronomía, si estudiamos veterinaria, si estudiamos zootecnia, como estudiamos la mayoría de los que estamos en este sector, es porque nos gusta meternos en el interior del ciclo de Krebs, o en el interior del gesmoplasma, o en el interior del rumen. Si nos interesara meternos en el interior de la mente de las personas, hubiéramos estudiado psicología, o medicina, o abogacía. Pero bueno, estamos como estamos y esta es la situación. Por lo cual, aunque no sea lo que más les gusta en el mundo, aunque sea por una cuestión de un fin económico, aunque sea por hacer el trabajo diario más entretenido, más soportable, traten de que les guste meterse en la mente del prospecto, o sea, del que está enfrente. Esto es de mucha utilidad porque les va a servir para meterse también en la mente de sus hijos, de sus esposas o de sus maridos. Después encuentren lo que encuentren cuando se metan ahí adentro. Pero digamos, sirve para todos los ámbitos de la vida, sobre todo para los solteros y las solteras. El cerebro funciona de esta manera. Tiene una parte consciente que es muy chiquita y una parte inconsciente que es enorme. Asociada a la parte consciente, para decirlo de una manera fácil, está la parte racional, que también es muy chiquita, y la parte emocional, que es muy grande. Toda la vida nos han dicho, sos un inconsciente, y lo han dicho como un insulto. Y en realidad el que maneja bien el inconsciente maneja la vida. Steve Jobs era un inconsciente. Walt Disney era un inconsciente. Steve Jobs, en vez de hacer lo que tenía que hacer, hizo todo lo contrario, al punto tal de que lo echaron a patadas de Apple. Pero después lo fueron a buscar. Y las 2 veces que estuvo en Apple, mientras lo dejaron hacer sus inconsciencias, creó las mejores computadoras y después creó los mejores iPhones, los mejores iPads, lo que el mundo quiere tener. Walt Disney, en vez de estudiar una carrera universitaria lógica, hacía dibujitos. Creó el imperio Disney, ¿sí? Con sus dibujitos. O sea que ser inconsciente garpa. Los Rolling Stones son unos inconscientes. El otro día leí una nota del mentor que Mick Jagger tenía en la facultad, donde el mentor pone en una nota del cuaderno de la universidad, que no me acuerdo si era Harvard o cuál, que desgraciadamente el señor Mick Jagger había tenido la mala idea de dedicarse a la musiquita en lugar de seguir estudiando. Bueno, estaría bueno ver qué opina ese señor, ese profesor, si ahora supiera la vida que hizo y hace Mick Jagger. Bueno, entonces, el inconsciente garpa, para decirlo en un idioma argentino. El inconsciente es la carta ganadora, para que se entienda en toda Latinoamérica. El inconsciente suma. No tengan miedo. Para eso hay que inclinarse hacia el plano emocional de la vida. Y no soy el pastor Jiménez, no soy un pastor evangelista. Les estoy hablando como entrenador en equipos de venta de insumos y servicios para el agro, que tiene 20 años de hacer vender mucho más a las empresas. Inclínense por el lado emocional. Enamórense de una palabra clave, neuromarketing. Es una disciplina que avanza a una velocidad increíble en todo el mundo. Avanza por cuestiones tecnológicas. Antes, para ver qué pasaba dentro del cerebro, habría que pegarle con un palo y romperle el hueso y ver qué pasaba dentro.
y a la persona tenías que matarla. Por eso los experimentos solo se hacían con monos o con ratas. Ahora la neurociencia, el neuromarketing trabaja con electrodos que se pegan, no hay que clavarlos, como para hacerte un electrograma, un electrocardiograma de corazón o un electroencefalograma. Ahora es mucho más detallado lo que leen los electrodos. Entonces a una persona la haces hacer alguna cuestión, ir de compras, jugar al fútbol, manejar, tener sexo o lo que fuera, con los chips pegados en una gorra en la cabeza, y el cerebro va emitiendo señales, y ya hay computadoras que decodifican esos señales y estadísticamente sacan conclusiones. Y una de las principales conclusiones que salieron en estos últimos años es que 9 de cada 10 decisiones de compra, se toman desde la zona emocional del cerebro. Para comprar un caramelo o para comprar un tractor. ¿O por qué creen que todos los tractores John Deere son de un color y no cambia? Y todos los de New Holland son de otro color y no cambian. La gente toma Coca-Cola porque se cansó de ver publicidades de gente sonriendo porque toma Coca-Cola, no porque se cansó de ver publicidades donde le explica las calorías y los gramos de cafeína que tiene cada botella de Coca-Cola. Fíjense las marcas que compran. Las marcas que compran en general están asociadas con publicidades donde la gente sonríe o se divierte mientras las utiliza. ¿Alguna vez se pusieron a mirar la parte de atrás donde está la fórmula a ver qué trae eso que compran? Compran por cuestiones emocionales. El cerebro emocional maneja el cerebro racional. Lo que cada tanto hacemos, que creemos que es una decisión racional, pero no la es justificar una decisión emocional con un argumento racional. Por ejemplo, alguien toca nuestro auto, nuestro coche desde atrás. Nos bajamos indignados del auto, empezamos a discutir y terminamos a los golpes. Llegamos a nuestra casa y le explicamos a nuestros hijos que nos agarramos a golpes porque había que explicarle al otro señor que no tiene que chocar otros autos, porque si choca otros autos puede generar accidentes, y tratamos de explicar racionalmente un disparate, una acción disparatada que cometimos porque nos gobernaron las emociones y dijimos: a este tipo le rompo la cabeza por nada, porque simplemente me tocó el auto. Piensen la cantidad de decisiones que después trataron de hacer pasar por racionales y eran emocionales. El cerebro domina nuestra mente, el cerebro emocional. Las emociones dominan nuestra mente. Aristóteles, hace miles de años, dijo que la gente y la civilización se manejaba por dos cuestiones: por emociones y por sensaciones. Lo dijo Aristóteles hace más de 1500 años, más de 2000. Hoy el neuromarketing le da la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajen la parte emocional de los clientes para que les compren más. Se preguntarán el cómo. Bueno, ahí va un poco del cómo. Como les decía hoy, este curso completo tiene 8 horas de videoconferencia, no 2, y 9 unidades en un campus virtual con 450 placas de PowerPoint. Lo que estoy haciendo yo es entrando en cada tema por lo menos un poquito para darles esta videoconferencia gratuita. Pero básicamente hay muchas habilidades emocionales, quizás estas sean las principales: saber generar confianza, generar empatía, es decir, saberse poner en el lugar del otro, resultar simpáticos, es decir, que en vez de que nos vean como un amargo, como un triste o como alguien aburrido, nos vean como alguien entretenido. Fíjense qué ven cuando prenden la tele. En general buscan, quizás ven 1 hora de noticieros, que inclusive los noticieros meten cómicos o meten periodistas más entretenidos o buscan noticias graciosas para que soportemos las malas. Pero después seguramente veamos series o programas que buscan hacernos sonreír. Porque necesitamos reírnos, necesitamos cargarnos hormonalmente de cosas positivas. Entonces, en la medida en que ustedes transmitan un pensamiento positivo, una sonrisa, una cara positiva, comentarios positivos tienen mucho por ganar y nada por perder.
Bueno, otra cuestión es la calidez, ¿sí? Recordar la fecha de cumpleaños, por ejemplo, es un acto cálido. Dar la mano de cierta manera, abrazar, hablar mirando a los ojos, escuchar si el otro tiene un problema, todas esas cuestiones están relacionadas con la calidez. Una relación amistosa, así cálida, nos hace recordables y nos hace positivamente recordables. De nuevo, no puedo dedicarle mucho tiempo a profundizar, pero no creo que necesite demasiadas aclaraciones estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo puedo transformar comentarios racionales en comentarios emocionales? Bueno, utilizando alguna de estas herramientas que ven ahí. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tengo un maíz de alto rendimiento que estoy ofreciendo al mercado. Si voy por el camino racional, voy a hablar de la genética y voy a hablar de los rindes y de que ese maíz rinde más y que en el campo de tal rindió 3 quintales más y que en promedio de los datos tomados del INTA, de línea o del instituto que sea, dio un rendimiento superior al normal, ¿sí? Bueno, eso mismo, ¿cómo lo convierto en un comentario emocional? Supongamos que estoy con un productor y ese productor en algún momento de la charla se quejó de problemas con su camioneta o con su vehículo. Bueno, en mi mente yo tomo esos 2 quintales extras que promete este maíz, lo multiplico por el número de hectáreas que tiene el productor, pongámosle 100, 2 por 100 son 200 quintales de maíz, 2 toneladas más, las multiplico por la rentabilidad o por el valor, por el precio de la tonelada, y eso me va a dar un número en dólares. Con ese número en dólares, quizás el productor pueda cambiar la camioneta vieja por una nueva. Yo hago rápidamente ese cálculo y le digo, mire, si usted cambia y empieza a sembrar este maíz, esa camioneta en la que vino la va a cambiar por una nueva. Y le voy a empezar a hablar de la camioneta nueva. Y lo voy a emocionar porque el tipo se va a imaginar en la camioneta nueva. Y cuando llegue a su casa a la noche, a la mujer no le va a decir que va a cambiar de maíz. Le va a decir que va a cambiar de camioneta. Así funciona el cerebro humano. Esa es simplemente una manera de mostrarles cómo transforma un argumento racional en un argumento emocional. No hace falta que meta un hada, o que meta a los Reyes Magos, o que meta a Harry Potter. Puedo usar cosas reales y concretas, y meterles imaginario, meterles metáforas, meterles contraste. Lo puedo asustar a un cliente que no quiere dar un plaguicida y le muestro un video de una plaga llegando a un cultivo y destrozándolo. ¿Vieron eso de que una imagen vale más que 1000 palabras? Eso es una herramienta emocional. Puedo filmar a un productor que cuente cómo le cambió su rodeo lechero a partir de usar tal tecnología que yo le llevé y lo filmo con el celular. Y entonces tengo una historia de un productor contento con mi producto y eso voy y se lo muestro a otros productores. Hoy sobran medios tecnológicos, celular, tablet, etcétera, para contar y mostrar. El vendedor hasta ahora solo se manejaba con palabras. A lo sumo le agregaba alguna foto, algún folleto. Actualmente, en cambio, tenemos toda una enorme cantidad de medios audiovisuales a nuestra disposición. Celular, tablet, WhatsApp, y los subutilizamos. Por ahí los utilizamos para armar un partido de fútbol o para pasarnos chistes o videos graciosos. Pero no lo utilizamos para trabajar. Es lo mismo que el Facebook. Lo utilizamos para pavadas y tranquilamente lo podemos utilizar para trabajar, subiendo videos de nuestros cultivos, de una maquinaria que estamos promoviendo, trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en todos los países para los que estoy hablando hay alguna exposición anual a campo, de esas dinámicas, donde está la maquinaria trabajando, donde hay plots de cultivos. ¿Cómo no está toda esa información filmada y subida en YouTube las 24 horas, los 35 días del año? Hacen un esfuerzo enorme para ir a esas exposiciones y por esas exposiciones pasan por ahí 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas, 10.000 personas o 100.000, pero por el plot puntualmente pasan 1000 en 3 días, como mucho. O en la dinámica donde la máquina está trabajando hay como mucho 1000 personas mirando, como mucho.
Si ese mismo video estuviera en Facebook, lo verían 100.000 personas, no 1000. Y la gran mayoría de ustedes no sube esa información a Facebook. Perdón, o a YouTube, que es gratuito. A YouTube más Facebook, porque si la suben a YouTube, automáticamente la pueden replicar en Facebook. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque todavía no se han dado cuenta la cantidad de herramientas que tienen a disposición. Esto es una manera de utilizar estas herramientas emocionales. Otra cosa que hace el cerebro, tiene como un árbol de búsqueda. Esto viene desde la época de las cavernas. Este árbol de búsqueda trabaja con estas tres cosas. La experiencia, aquello que me pasó, ¿sí? Cuenten las cosas buenas, busquen un productor que frente al celular relate aquello bueno que le pasó con ustedes, esa buena experiencia, y muéstrenle ese video a otro productor. Súbanlo a YouTube. Yo tenía un cliente en Uruguay que lanzaba una marca de coating, que es este tratamiento de semillas, que era una cosa poco conocida en Uruguay. Entonces le hice hacer una página web y lo primero que le hice meter fue comentarios positivos de otros productores que habían usado esta tecnología de punta. Entonces la gente se convencía rápidamente de lo bueno de esta tecnología porque veía productores que conocía ahí cerca, en la vuelta, y entonces creía en el producto. Resultado, siempre estuvo superada la capacidad de producción de este coating de la empresa Septium en Uruguay. Predicciones, ¿qué te va a pasar o qué podría pasar? Lo que les decía de la camioneta, si cambias este maíz vas a cambiar la camioneta. Consecuencias, lo malo, el cuento del lobo, el cuento de la bella durmiente. Si no aplicás este plaguicida te va a pasar tal cuestión. El cerebro se asusta y la decisión es, cuídate de este problema. Cuidarte de este problema es hacerle caso al consejo que este técnico te está dando. Trabajen en este sentido. Podríamos hablar medio día más de las cuestiones que tienen que ver con la psicología de ventas. De hecho, hay una videoconferencia en el curso completo que habla 1 hora y media, más o menos, sobre este punto que acabo de pasar, pero bueno, ya sabemos que esto es simplemente una introducción al tema. Nos queda media hora final. Bueno, otro punto importante de estas 10 claves, preparar la reunión. Se supone, por lo que hemos venido transitando hasta ahora, que tenemos bastante información sobre el productor al que vamos a ir a ver. Tenemos información o porque ya lo conocemos o porque a quien nos dio sus datos le hemos pedido información, o nos hemos preocupado por buscar información por allí, en la vuelta, en el pueblo, entre sus vecinos. De alguna manera algo de información sería ideal que tuviéramos, porque de esa manera vamos a poder generar estrategias definidas, puntuales para esa reunión en particular. Para eso hemos creado esta matriz. Esta matriz lo que dice es que seleccionemos temas de conversación, argumentos de venta que pasen por algunos de estos temas, si pensamos venderle el producto A, el que fuera, al cliente A. Porque el cliente A no es igual al cliente B, ni es igual al cliente C. Y el producto A puede no tener los mismos argumentos de venta racionales y emocionales que el producto B o que el producto C. ¿Estamos? Entonces, en función de estos dos parámetros, vamos a definir de alguna manera las 3 fichas verdes. ¿Qué quiero decir con las 3 fichas verdes? Bueno, aquellos temas de conversación que estén más cerca de tener connotaciones positivas o interesantes para este tipo de cliente. Quizás es un tema de sustitutos, quizás es un tema de marca, quizás es un tema de precio. Y por el otro lado, las 2 fichas rojas, coloradas, aquellos temas en los que si nos metemos podemos tener problemas más que satisfacciones. Por ejemplo, Esteban hoy comentaba a algún cliente que hubiera quedado enojado. Bueno, habrá que ver si es una ficha verde o una ficha colorada, meternos en este tema de reclamos. Quizás convenga encarar la charla hablando de un reclamo, hablando de ese reclamo en particular y resolviendo ese reclamo de entrada. Entonces, al resolver ese reclamo de entrada, ya queda el ambiente mejor y entonces podemos seguir hablando de otro tema. Si sabemos que ese reclamo no lo podemos resolver, todo lo contrario, nos tenemos que hacer los distraídos, ficha colorada, y tratar de pasarle muy lejos al tema y ver si zafamos de que el tipo saque ese tema de conversación por el
en el medio de la charla. Si nos acostumbramos a que antes de encarar cada reunión comercial, que puede ser cara a cara, pero también puede ser telefónica o por Skype, o sea, de la manera que sea, si antes de empezar la reunión nos acostumbramos a usar esta grilla, a pensar qué temas convienen y qué no, podemos agregar otros temas que a nosotros nos parezcan convenientes o inconvenientes, vamos a ser mucho más estratégicos. Y en vez de que la charla o la conversación se vaya dando para el lado que salga, vamos a ir como llevándola para donde nos conviene llevarla. Ahora, ¿cómo la vamos a llevar? ¿Hablando y hablando y hablando? No, para nada. Y acá recién empezamos a hablar de la venta propiamente dicha. Hasta acá, transcurridos 3/4 de la charla, solo hemos hablado de la preventa. Fíjense qué importancia grande le doy a la preventa. Recién acá empezamos a hablar de la venta. Ya pasamos por esta etapa de prospección, de los rankings de clientes. Desde la etapa de contacto no hay mucho tiempo para hablar, pero básicamente les recuerdo que aumentaron mucho las posibilidades de contacto, con el mail, con el WhatsApp, con el voice del WhatsApp. La que no recomiendo en ningún caso es un primer contacto por tranquereo, es decir, meternos en el campo de prepo de gente que no nos conoce para hacer un primer contacto. Esa la descarto de plano. En general genera muy mala impresión. Entonces la etapa de contacto es clave y además es como sembrar bien. Es decir, si yo erro la etapa de contacto o no contacto a la gente que querría contactar simplemente porque equivoco el medio o equivoco la forma, entonces voy al campo y el tipo no me atiende, o lo llamo por teléfono y no me atiende y no se me ocurre mandarle un mail, o lo veo conectado por WhatsApp porque tengo su celular, y es decir, aprovechemos toda la cantidad de medios que hay de contacto, porque el contacto es como la siembra. Si yo tengo 100 candidatos a contactar y por algún error o por falta de uso de todas las herramientas, en vez de contactar 100, contacto 50, es como una sembradora que una semilla la echara en el surco y la siguiente quedara trabada y no la echara, y la siguiente sí, la siguiente no. Ya de entrada tengo la misma hectárea, pero con la mitad de semillas sembradas. A lo sumo voy a tener la mitad del rinde que podría haber tenido originalmente. Así que mucho cuidado con eso. De nuevo, en la charla completa, en el curso completo, hay muchos detalles sobre todo este tema del contacto para no tener ineficiencias en ese punto, pero no tengo mucho tiempo ahora. La etapa de presentación es clave también. ¿Quién soy? ¿De qué empresa? ¿Para qué lo estoy visitando? O mejor dicho, ¿para qué no lo estoy visitando? Lo estoy visitando, pero hoy en esta primera visita no voy a intentar venderle. Eso es clave, que el productor sepa que en esa primera visita no voy a intentar venderle. Esto es importante porque le disminuye el nivel de estrés y le baja la guardia. Y realmente no traten de venderle porque no tiene sentido intentar vender ahí. Si el tipo les quiere comprar, si el productor les empieza a hacer preguntas, perfecto. Pero los que van a preguntar son ustedes. Ustedes no van a hablar a las reuniones. Ustedes tienen que ir a preguntar. Hacer preguntas, como dice más abajo. Después voy para ahí. Lo otro que le van a decir es que la reunión no va a durar más de 20 minutos, porque eso va a matar el segundo factor de estrés del productor. ¿Cuánto tiempo se me va a instalar acá este vendedor? Entonces, hoy no te vengo a vender y la charla, por mi parte, no va a necesitar más de 20 minutos. Si usted tiene más tiempo, seguimos conversando. Y ahí empiezan a hablar de los conocidos en común. Siempre metan conocidos en común. Clientes buenos que ustedes tengan que él pueda conocer. Idealmente, si fueron por un referido, van a poder hablar de ese referidor. Pero si no hubieran ido por ningún referido, seguramente ese productor donde están ahora tiene vecinos que son clientes de ustedes y con los que hacen buenos negocios. Bueno, hablen de esos vecinos. Siempre metan conocidos en común que estén contentos con la empresa en la que ustedes trabajan o con sus servicios profesionales. Y si tocan algún tema coyuntural, que no sea el clima o la política o los temas así que todos hablan, no sean un aburridos más. Sálganse del rodeo. ¿Qué vaca se salva de ir al frigorífico? Bueno, la que se revela y sale disparando, corta un alambrado y corre para el monte. La que está como todas las demás en la manga, haciendo lo mismo que todas las demás, normalmente termina
con el martillo neumático en la cabeza en el frigorífico. No hagan las cosas porque todo el mundo las hace. Al contrario, para diferenciarse y que les vaya mejor, tienen que hacer algunas cosas diferentes. Una cosa diferente es no andar hablando de los temas de que todo el mundo habla. Clima, política. Hablen de temas que se den cuenta que al productor le resultan interesantes. ¿Cómo saben qué temas le resultan interesantes a ese productor que tiene adelante? O porque el referidor se los contó, como ya vimos, o porque lo averiguaron por ahí, o por lo que ven alrededor de ustedes. Puede haber una bolsa de palos de golf, puede haber trofeos de caza, puede haber cañas de pescar, puede haber fotos con muchos nenes, el tipo es un enamorado de su familia. Bueno, háblenle de esas cosas. Ahí lo que van a lograr es que el productor se lance a hablar y empiece a contarles de su última excursión de pesca, de su último viaje con sus hijos. ¿Y qué logran ahí? Bueno, interés. Logran que la charla empiece interesando al productor, que es una cuestión muy complicada. En cambio, si ustedes ponen play y empiezan a hablar de la empresa, de los productos, de los precios, el productor puede tener su cerebro en cualquier parte, porque nunca llegó a picar el anzuelo. Por eso se trabaja con preguntas, no hablando. Armen buenas preguntas que hagan hablar al productor. Preguntas que tienen que ver con 3 cuestiones. Con su producción, con sus metodologías comerciales y con su vida privada. Suena feo privada, con su vida, con sus hobbies, con sus preferencias, con sus vacaciones, con sus deportes. Tengan 3 o 4 preguntas como un kit armado y en la medida que puedan las van lanzando. Según el caso, primero irán las personales, después las productivas y después las comerciales. En otros casos empezará con las productivas, después con las personales y después con las comerciales. Si el tipo es muy directo, habrá que empezar con las comerciales, pero después trataremos de ir a las personales para que la charla no sea tan fría y tan economicista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De esa manera, entonces, van a ir evolucionando. Y en algún momento van a hacer una pregunta que haga que el productor dé una respuesta y basada en esa respuesta van a poder dar algún argumento de producto. Por ejemplo, le van a preguntar, ¿lo afectó? Supongamos que somos un vendedor de seguros. ¿A usted lo afectó la piedra el año pasado? Sí, me afectó y el seguro que tenía no me cubrió bien o bla, bla, bla. Y ustedes le podrán decir, bueno, nosotros tenemos el mejor ranking de cobertura de todas las empresas del país. O algo por el estilo. Pero una cosa es que ustedes en frío digan que ustedes tienen la mejor cobertura de seguros del país y otra es que le pregunten si lo afectó el problema. Para eso deberían saber antes que el problema lo afectó. El cliente va a preguntar que por supuesto que sí lo afectó y que tuvo tal problema y ustedes le van a dar la solución a ese problema. Yo a eso le llamo ley del pozo. Bueno, y después va a venir la etapa de cierre de la venta. Que bueno, como les dije, de tantos temas hay 7, 8, 9 cierres de venta diferentes para utilizar en este sector que bueno, no vamos a poder profundizar por una cuestión de tiempos. Pero algo vamos a hablar de esto en este punto, ¿sí? Que es, llamémosle, esquivar el no. Para empezar, ¿cómo se esquiva el no? Bueno, para esquivar el no, no hay que decir o no hay que proponer cosas equivocadas o a destiempo que puedan generar un no. ¿De qué manera yo puedo esquivar el no? Bueno, volvemos siempre a lo mismo, conociendo mucho al cliente. Porque si lo conozco mucho, no voy a decir cosas que sé que a él no le van a caer bien y que por lo tal va a decir que no. Esa es la clave, conocerlo para no decir cosas que les resulten negativas, les resulten incoherentes, les resulten poco atractivas, entonces lo impulsen a decir que no. Si no conocemos tanto al cliente como para evitar los no, vamos a tener que trabajar más bien el manejo de las resistencias, que eso es un poco más complicado. Por eso, de nuevo, de 2 horas que dura la charla, durante 1 hora y media les quemé la cabeza hablándoles de que conozcan mucho al cliente. Esa es la clave. Si no lo conocen mucho, van a empezar a hablar y van a empezar a aparecer resistencias, ¿sí? Las resistencias son lo que generó que alguien haya escrito esta frase que dice que la venta comienza después del primer no. Y otro que dijo el arte de transformar el no en sí. Yo más bien quiero hablar de una frase que es
Tratá de que no haya ningún no durante toda la charla. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Y es absolutamente probable y está comprobado. Fíjense cuántas veces han comprado algo ustedes sin decir ningún no en el medio. Cada vez que van al supermercado, pongámosle que compran 50 cosas y 10 no. Las 10 que no compraron, no sé, tomaron de la góndola un vino, lo miraron y después lo volvieron a dejar en la góndola. A ese vino le dijeron que no. Pero todo lo otro que se fue en el changuito, le dijeron que sí, de entrada. En algún caso quizás tomaron un vino, vieron el precio, lo volvieron a dejar en la góndola, dijeron que no, pero después dijeron, ¿cómo no me voy a dar este gusto? Y tomaron el vino, lo analizaron un poco más, dijeron, bueno, cuando llegue a mi casa mi mujer me va a retar. Igual juntaron audacia, por decirlo de alguna manera fina, y lo volvieron a meter en el carrito de compras. Bueno, ahí superaron una resistencia y transformaron el no en sí. Pero el grueso de lo que se va en el carrito es aquello que compraron sin pasar por la etapa de no. Y ustedes dirán, bueno, son productos de primera necesidad, leche, carne, pan. Y yo les voy a contestar, bueno, la semilla no es un bien de primera necesidad, el glifosato, el 2,4-D no es un producto de primera necesidad, ¿no es eso lo que venden ustedes? El tema es cómo lo vendemos. Si yo ese mismo pan de manteca lo tengo en una mala condición, en una góndola sucia o apagada, o el pan de manteca está medio derretido, o no tiene el precio correcto, lo que fuera, el comprador va a pasar por la góndola y no va a agarrar la manteca. Bueno, a veces nos pasa eso, que hasta lo que el productor necesita, lo mostramos tan mal, o lo explicamos tan mal, o nos dirigimos a él tan mal, o lo atendemos tan mal que le sacamos la gana de comprárnoslo. Muchas veces pasa eso. Les decía que no puedo dedicarle tiempo a los distintos cierres de venta, pero hay 7, 8 cierres de venta diferentes que están en la conferencia completa. Entremos entonces en la octava clave. Yo recién les decía que a veces hacemos tan mal la venta o la presentamos tan mal el producto o el servicio que hasta lo que la persona quería comprar al final no lo compra. Entonces tenemos que analizar en algún momento, hacer un mea culpa, ¿por qué no vendí si lo que yo vendo el tipo lo necesita? Semilla, agroquímico, o un inoculante, un fertilizante. Y que realmente trabajemos analizando el fracaso. Pero como Federer analiza por qué empeoró un poquito su porcentaje de saque, no para después suicidarnos, no el fracaso como el fracaso para siempre, sino el pequeño fracaso de lo que hicimos mal ayer para corregirlo y no repetirlo mañana. Desde ese punto de vista les pido que hagan un análisis del fracaso y de sus propios errores que pueden estar dentro de esta lista. Fíjense y seguramente se van a reconocer en esa lista. Probablemente se hayan visto reflejados en más de un punto de esos. Ahora en 5 minutos, cuando les dé audio, lo conversamos. Ya estamos cerca del final, que es la postventa. La postventa es clave. Estamos hablando de relaciones largoplacistas, donde no puedo abandonar al productor al otro día que le vendí y le cobré. Les voy a dar un ejemplo claro. La única empresa que tiene un gran porcentaje del mercado de productores en la Argentina, que es donde vivo, es uno de los 9 o 10 países donde trabajo, pero conozco el caso muy de cerca, es DECAL. Más del 50% de los productores de maíz argentino compran DECAL, que es la semilla más cara del mercado. Muchos dirán, bueno, pero es el mejor maíz. Es muy buen maíz. No sé si es el mejor, pero es un muy buen maíz. Y también les digo que hay muchos maíces parecidos y más económicos. La clave de DECAL podría aceptar que el 50% es el producto, pero no más del 50%. El otro 50%, con todas las contras que tiene DECAL, de precio alto, de condiciones de pago muy duras, muy firmes, notas de débito, etcétera, etcétera, una política comercial muy dura, muy profesional, por decirlo de alguna manera. La clave es el postventa. Los técnico-comerciales, ¿sí? Los representantes técnico-comerciales, los responsables técnico-comerciales de las distribuidoras que venden DECAL, o sea, de los centros de servicios Magnum,
tienen la obligación por contrato de visitar por lo menos 3 veces a los clientes después que le cobraron, durante el ciclo que va de la siembra a la cosecha. De esta manera van, por un lado, viendo cómo se va desarrollando en cada campo y en cada lugar del país los materiales, las semillas que vendieron. Y por el otro lado, están cerca del productor cuando todo el resto de los proveedores lo abandona. Los proveedores, una vez que le entregan el producto, para lo único que se acercan en general al productor es para cobrarle o para venderle otra cosa. En cambio, los decaleros, después que le entregaron y después que le cobraron, siguen apareciendo por el campo viendo cómo le va al productor. Y el productor eso lo nota y lo agradece. Y baja la guardia. Y recorre el campo sin que le estén vendiendo nada. Entonces ese asesor técnico comercial, ese vendedor, se vuelve a transformar más bien en un asesor técnico. Y entonces cuando vienen 3 o 4 meses después la precampaña con la oferta de los nuevos maíces, el productor está en buena sintonía con ese asesor, no lo ve tanto como un vendedor, sino realmente como un asesor con el que fue viendo todo el desarrollo del cultivo y entonces la confianza se renueva y le vuelve a comprar. Por eso tiene hace tantos años de Calve ese porcentaje del mercado, por la postventa. Ni más ni menos que eso. Entonces, no se olviden del productor después que le vendieron. Y vamos a la 10ª y última clave. La planificación comercial. Bueno, perdón, un detalle más. En el ciclo de venta puede pasar que haya una preventa. Con ese trabajo de la preventa le logro vender y entonces después hay este trabajo de postventa que les contaba que hace tan bien DECALVE. Pero también está el otro caso. Vendo, hago toda la preventa, pero no logro vender. Entonces, en lugar de una postventa hay un seguimiento. Ese seguimiento también lo recomiendo mucho. Porque si ese seguimiento es importante como postventa en el caso que vendí, es mucho más importante quizás en el caso en que no le pude vender. Porque si ese productor ve que después de intentarle vender, no le vendí, pero igual voy al campo a ver cómo le fue con el producto que compró de otra marca, y no voy a molestarlo, no voy a decirle, ves, compraste esta porquería y ahora no funciona, sino que voy de manera genuina a ver cómo le va, interesándome en sus resultados, es bastante probable que en la campaña siguiente me dé un voto de confianza y me permita, me compre algo. Bueno, y voy al último tema, para en 5 minutos poder terminar y darles algún tiempo para preguntas. La planificación comercial y el manejo del tiempo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se va a morir? Espero que no. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque si hay algo finito, si hay algo, si hay un recurso escaso, es el factor tiempo. Entonces la planificación es muy importante para eficientizar el manejo del tiempo y poder ver más clientes. Hay una cuenta que tampoco tengo tiempo de mostrar en tan poco tiempo, valga la redundancia, y fíjense, es un tema también de manejo del tiempo, donde que si yo aumento el número de visitas y el número de prospectos, obviamente mis posibilidades de facturar más son directamente proporcionales. Pero ¿qué pasa? No tengo tiempo para ver más gente. Bueno, según cómo me planifique, por ahí si me planifico mejor, voy a tener más tiempo. Entonces ahí es clave la dirección comercial, ¿sí? Y se basa la dirección comercial en 2 herramientas que en definitiva me permiten tener un sistema organizado de dirección. Por un lado, una reunión mensual que permite generar estrategias, motivar al equipo, que cada vendedor o que cada asesor técnico comercial cuente las buenas y las malas y analizar todo lo que se hizo. Y por el otro lado, y esto es clave, y en el curso completo hay un diseño de este informe, un informe semanal. Un informe semanal es clave. Un informe semanal es clave. No es complicado, ese informe está hecho no tanto para el jefe, sino para quien lo escribe. Es clave. Las empresas estas que he logrado que facturen un 30, un 40, un 100% más de un año para el otro, y les puedo dar una larga lista si quieren después por correo interno para no aburrirlos y contarles casos, basamos este éxito en 4 o 5 cosas. Un fuerte conocimiento del cliente, un convencimiento de lo que se ofrece, el entender
de qué manera y con qué metodologías, en vez de salir a vender, busco ir a buscar confianza para que después me compren. Un buen manejo del tiempo por una buena organización, una buena estrategia armada antes de ir a una reunión, informes semanales que nos permitan, por un lado, analizar los aciertos, errores de la semana que pasó y organizar y planificar las visitas de la semana que viene, dándole prioridad a los clientes de mayor valor cliente. Y un buen trabajo de postventa. Con esas claves realmente se logra vender mucho más. Porque en definitiva, ¿cuál es el mayor costo de un vendedor? No son ni los viáticos, ni el hotel, sino todo aquello que pudo vender y no vendió. De nuevo, estamos en un mercado donde el productor, los clientes necesitan lo que nosotros ofrecemos. De nuevo, traten de situarse de que todos ustedes fueran vendedores de tiempo compartido, turístico, o vendedores de tumbas en cementerios privados. La gente no necesita eso. Ustedes tendrían que trabajar creándole una imagen, un proceso imaginario al cliente de que se puede morir y que entonces para el hijo va a ser más lindo irlo a ver a un cementerio privado que a un cementerio que no sabes si se te roban los huesos para dárselos a los perros o a los estudiantes de medicina. O para venderte un tiempo compartido y que entonces tu mujer te ve como un pobre infeliz y de golpe la vas a llevar al Caribe y te vas a convertir en un supermacho, bla, 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 todas mentiras, todas. No, en el caso nuestro no, por suerte no. Ustedes tienen los insumos que el productor necesita llevar de sus galpones a su campo. Por lo cual el principal costo del vendedor es lo que pudo vender, porque el productor necesita eso y no lo vendió. ¿Por qué? Por alguna de estas cuestiones. Porque vende alguna que otra vez, pero no logra la fidelidad del comprador. O porque desconoce el valor cliente, entonces le facturó $10.000 y está feliz de la vida. Y el tipo tiene que comprar por $100.000, no por 10.000. Por manejar mal el tiempo y pasar demasiado tiempo con clientes muy simpáticos, pero que compran poco. Y no tener ganas de abordar a clientes más grandes, que son más antipáticos, más duros, más difíciles, pero que compran mucho más. O porque hablamos mucho y no escuchamos al otro, entonces no tenemos tiempo para detectar necesidades insatisfechas. Señores, señoras, no pongan play cuando están frente a un cliente, pongan rec, es decir, no hablen, escuchen. Y para no escuchar lo que se le ocurra decir al que está enfrente, pregunten. Pregunten estratégicamente. Conduzcan la conversación no hablando, sino preguntando. Entérense cuando un productor tiene una necesidad insatisfecha. Entérense cuando un productor está insatisfecho con algún proveedor actual para poder reemplazarlo. Con eso las cosas van a mejorarles muchísimo. Bueno, acá termina la videoconferencia. Cualquier duda que tuvieran me la pueden hacer a Foroagro, jcpacero@foroagro.com.ar. Ahora voy a abrirles el micrófono para que puedan hacer las consultas del caso. Si alguno se entusiasmara con lograr mayores ventas rápidamente, este curso en formato online completo tiene un campus virtual que tiene 9 unidades, que lleva más de 450 placas de PowerPoint y que va desde el proceso de toma de confianza de ustedes mismos hasta todo lo que es con satisfacción y fidelización de clientes, pasando por la preventa, la venta propiamente dicha, la psicología del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ejercicios, hay evaluaciones, hay planillas para que después puedan usar en el día a día con sus equipos comerciales y hay un seguimiento docente permanente, por chat, por Skype o de la manera que quieran. Más 8 horas de videoconferencias. Piensen que lo que vieron fue un mini resumen de todo eso en menos de 2 horas. De alguna manera, por el agradecimiento de habernos acompañado, además, van a tener por las próximas 48 horas un 50% de descuento. Esos son los costos reales del curso, 4.500 pesos expresados para Argentina o $350 expresados para cualquier otro país o euros. Y el precio real el precio promocional para hoy miércoles, jueves y viernes es el que ven ahí abajo. En el caso de Argentina y en algún otro país se puede pagar con tarjeta. Bueno, no me quiero meter muy en comerciantes, simplemente es para comentarles que el que se haya entusiasmado con esto puede hacer el curso completo. Debe haber ahora en este momento unos 160 o 170 personas en nuestro campus virtual haciendo este curso de ventas
de 8 o 9 países del mundo. Esta